Hola chicos, buen día. Buen día, doctor. Buen día, doctor. ¿Cómo están? Bien, ¿Bien? doctor. ¿Usted? Pucha, apenas he llegado. Pero yo creo que desde la próxima semana ya no vamos a tener inconveniente. Ya no voy a ser viernes los turnos, voy a ser lunes. Entonces vamos a estar más puntuales, en punto. ¿Ya? Chicos, dentro hemos terminado el primer módulo, incluso hemos empezado parte del segundo módulo, era la sala de despertar, para que no quede el tema no explicado. O sea, vamos a hacer bloqueantes neuromusculares, también conocidos como relajantes musculares. Hemos dicho que la anestesia general tiene 5 objetivos: hipnosis, ¿no? Luego está la analgesia, protección neurovegetativa, la relajación muscular y amnesia. Hemos estudiado ya todos, nos faltaba la relajación muscular. En 1595, a finales del siglo XVI, Walter Raleigh escribe la primera descripción de las raíces de la planta Strychnos toxifera, o Chondrodendron tomentosum se llama, ¿no? Que después fue llamado como urari y más tarde como curare. Entonces, él describe que los indios del Amazonas hacían o cazaban sus presas con flechas, y a su punta ponían este jugo de estas plantas. Entonces era la llamada la fase o etapa del veneno, ¿no? Como, o sea, todos vemos películas, series, etcétera. Hasta ahora vemos que el flechazo, o sea, que mata, pensamos que es la flecha misma. Entonces, chicos, vean, es un relajante. Esto, ¿qué es lo que causa? Pasa la sangre, entonces va a llegar a sus receptores para producir relajación muscular. Es decir, que los ponen paros respiratorios, los músculos respiratorios los relaja o los bloquea, y de esa manera entonces es como han nacido estos curares. En 1865, Preyer consiguió la primera forma purificada y cristalizada de este curare. Entonces, y por lo cual denominó curarina. Sin embargo, la introducción a la parte clínica fue por el doctor Francis Percival de Cox. Estas son las fechas donde nació y falleció. Entonces, ¿cuál sería la definición de los bloqueantes neuromusculares? Así se los conoce, sobre todo en el exterior. En nuestro medio, como relajantes musculares, chicos. Les he hecho la analogía a sus compañeros de los otros grupos y les digo, cuando llegan entonces estudiantes a internado y se les pregunta ¿qué son los relajantes musculares? O sea, yo sé que se lleva en farmacología, la fisiología entonces también la llevamos en segundo año y no sé cuál es el déficit, pero la mayoría, chicos, creen que es para el estrés, para relajar el cuerpo, para estar más relajado, chicos. Y hemos visto desde la historia a qué se refieren estos medicamentos. Entonces, estos son los que impiden la transmisión del impulso nervioso a los músculos voluntarios a nivel de la unión neuromuscular o placa neural, se conoce. El mediador químico de la transmisión, es decir, el neurotransmisor, es conocido como acetilcolina, donde se libera en las terminaciones nerviosas presinápticas como resultado de la despolarización y actúa sobre los receptores nicotínicos en el terminal postsináptico. Sé que conocen, chicos, pero vamos a hacer un recuerdo breve, que inclusive ustedes ya lo han llevado en detalle, para que podamos entender qué son estos relajantes musculares o bloqueantes neuromusculares. Entonces, esta es la placa mioneural. ¿Ya? Esta parte, vean, es la terminación de un nervio. Entonces, un axón nervioso. Esta parte terminal también se lo conoce como botón.
botón axónico. ¿Ya? Esta es la parte muscular. Esta sería entonces la parte presináptica de la que hablábamos y la parte postsináptica. Entre ambos existe una hendidura que se denomina hendidura sináptica o hendidura primaria. Entonces, habíamos dicho que en esta terminación nerviosa están los neurotransmisores. ¿Quiénes son los neurotransmisores? Reiteramos, la acetilcolina. Estas van a estar agrupadas, englobadas, entonces, en vesículas, como ven. Entonces, cuando existe un potencial de acción, chicos, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, va a hacer que se libere esta acetilcolina de estas vesículas, que son hasta en pequeñas partes denominados cuantos. Entonces liberan una infinidad de acetilcolina para entonces además va a haber, en este caso, un flujo iónico, ¿ya? Sobre todo cálcico, del calcio. Va a pasar calcio acá y también de sodio y potasio. Va a salir el potasio y va a entrar el sodio. De esa manera, entonces se va a unir a estos receptores en los músculos. Estos receptores específicos que se llaman receptores de acetilcolina. De una forma general, para repasar, sabemos que existen receptores colinérgicos de dos tipos, los nicotínicos y los muscarínicos, eso que lo saben súper bien. Para recordarles nada más, estos receptores de acetilcolina, ¿qué receptores son? Nicotínicos. Entonces, lo que ven pintadito con negro constituyen entonces la acetilcolina. Es importante también que vean que en esta hendidura va a estar, ¿quién? Una enzima encargada de metabolizar a la acetilcolina, que se denomina acetilcolinesterasa. Entonces, cuando ocurre esto, además va a estimular al complejo de actina y miosina, y es por eso que nosotros podemos hacer los movimientos de los músculos estriados o voluntarios, la respiración, movimientos de miembros inferiores, superiores, etc. ¿Ya? De esa manera es como se realiza el movimiento. Ahora, chicos, obviamente esto pueden profundizar, chicos, pero si entienden eso es básico para que entendamos. Pero pueden perfectamente profundizar para entender, si quieren, de mejor manera, y cuando quieran podemos charlar a través del grupo de WhatsApp, preguntas, respuestas, ¿ya? ¿Cómo se clasifican estos bloqueantes neuromusculares? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en dos. Fácil, chicos. Despolarizantes y no despolarizantes. Despolarizantes y no despolarizantes. De este despolarizante ya lo hemos mencionado al estudiar los halogenados. Su principal exponente se denomina succinilcolina, también denominado suxametonio. Si ustedes leen libros, van a encontrar que también dentro de los despolarizantes está el decametonio, pero no tiene uso clínico, no se utiliza en la actualidad, chicos. Podríamos hablar como historia, ¿ya? Y los no despolarizantes, como vamos a explicar enseguida, se dividen sobre todo de acuerdo a su tiempo de duración, de acción corta, intermedia y prolongada, que ya vamos a ver enseguida. Dentro de estos no despolarizantes está la succinilcolina. ¿Ya? ¿Cómo va a actuar esta succinilcolina? ¿Cómo va a actuar? Entonces, hay una descarga. Entonces, cuando administramos la succinilcolina, primero, es el relajante muscular con más
rápida, más el periodo de acción, o sea, el periodo de latencia más corto. Es decir, actúa en un tiempo brazo-cerebro. ¿Cuánto es eso? 30, 40 segundos, chicos. Ya está relajado el paciente. ¿Ya? Es por eso que hasta ahora, o sea, tiene sus indicaciones, a pesar que tiene ciertos efectos adversos, por lo cual está siendo retirado. Pero la succinilcolina, ¿cómo actúa? Entonces, va a hacer que haya un estímulo intenso, repetitivo, entonces, de tal suerte que va a causar una fatiga del músculo. Es el ejemplo que siempre les digo, es como estuviéramos haciendo con mancuernas pesadas, ¿ya? Rápido y de una forma intensa, entonces hasta que va a haber fatiga. Después de 10 o 15 flexiones, se va a fatigar el músculo, se va a relajar, ya no vamos a poder. De la misma manera actúa la succinilcolina. Entonces, esa es su manera de actuar. Otra cosa que chicos no tienen que olvidarse es que actúa rápidamente en tiempo circulatorio brazo-cerebro y está indicado en 2 situaciones. Chicos, eso anoten, ¿ya? 1, cuando se sospecha de intubación difícil. Entonces, en intubación difícil, cuando sospechamos de una vía aérea difícil. Entonces, cuando vamos a sospechar, ya hemos estudiado en la consulta preanestésica, de acuerdo a los predictores de intubación que tengamos, entonces en ese caso sí utilizamos. ¿Por qué? Porque su tiempo de acción es breve. Unos autores dicen que actúa de 3 a 5 minutos, otros autores dicen de 5 a 7 minutos. Chicos, entonces, luego de preoxigenar al paciente, es decir, cambiar el nitrógeno de la capacidad residual funcional, que hemos varias veces ya hablado de esto, que la capacidad residual funcional es la suma de 2 volúmenes, del volumen de reserva respiratoria y del volumen residual, ¿no? Entonces, cambiamos ese nitrógeno alto por oxígeno. ¿Para qué? Para evitar hipoxia. Entonces, pasados 5 minutos, el paciente va a empezar a respirar si es que no pudiésemos intubar. Por eso está indicado entonces en vía aérea difícil. Y también, chicos, cuando el paciente presenta estómago lleno, también conocido como estómago ocupado, es decir, que el paciente no cumple las horas de ayuno que también hemos estudiado en el tema de visita o consulta anestésica. Entonces, son sus 2 indicaciones. Esas son las características de la succinilcolina. Como dicen, ¿no? Esto, ¿cómo va a actuar? Como agonistas parciales, efectuando inicialmente una apertura de los canales iónicos similar a la acetilcolina, pero su persistencia en el sarcolema o su transporte al interior de la célula desensibiliza a los receptores, produciendo el bloqueo de la transmisión neuromuscular. Esto, chico, que parece un poco más difícil, ¿no? Es como les he explicado. De una forma repetitiva, intensa, va a ir a los receptores de acetilcolina, entonces produciendo entonces una fatiga muscular y por lo cual va a producir entonces un bloqueo de esa transmisión neuromuscular, por ende, clínicamente, ¿cómo se traduce? Como relajación. ¿Y cómo actúan los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes? No despolarizantes. Estos van a actuar por inhibición competitiva de los receptores nicotínicos de acetilcolina en la membrana postsináptica. Ya hemos hablado que esta es la presináptica, la postsináptica. Entonces, ¿dónde es la postsináptica? Entonces, a nivel del músculo, donde están estos receptores, ¿no? Colinérgicos de tipo nicotínicos, los receptores de acetilcolina específicamente. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a desplazar entonces a estos. Aquí es donde va a ir a competir estos bloqueantes neuromusculares. Entonces se va a quedar ahí y de esa manera entonces
evita el flujo iónico del calcio, de la salida del potasio, la entrada del sodio, entonces la activación del complejo actina-miosina, etc. Entonces, de esa manera causa relajación. Ese es su mecanismo de acción. Competitivo, va a competir entonces en estos receptores nicotínicos con la acetilcolina. Les estoy explicando, chicos, de la forma más sencilla. Ahora, algo importante también, ¿no? Que les he dicho, ¿quién es quien metaboliza a la acetilcolina? La acetilcolinesterasa. ¿Cómo se clasifican entonces los relajantes musculares no despolarizantes? Como ven en la imagen, es fácil ya recordar que estos se clasifican de acción corta, como el mibacurio, que existe en nuestro medio, intermedia, como el becuronius o curonium, miren, 30 a 60 minutos, otros autores dicen 30 a 45 minutos, para que no tengan problemas, chicos, les estoy explicando, y el pancuronio. Y también dentro de estos está el cloruro de alcuronio, El pancuronio y el cloruro de alcuronio, que todavía se usa el cloruro de alcuronio, son los de acción prolongada. Miren, de 60 a 100 minutos de acción. ¿Ya? Estos donde se metabolizan a nivel hepático. Con una diferencia, chicos, del atracurio y del cisatracurio. El atracurio y el cisatracurio, que en honor a su autor, quien describió entonces su metabolización, se llevan entonces su vía de eliminación se denomina vía de eliminación de Hoffmann. ¿Ya? ¿En qué consiste? En que el 95% de estos fármacos, atracurio y cisatracurio, entonces, van a ser entonces eliminados a través del pH y la temperatura corporal. ¿Ya? A través del pH y la temperatura del cuerpo. Solamente 5% van a ser hidrolizadas por esterasas plasmáticas. Solo 5%. El 95% tiene que ver con la vía de eliminación de Hoffmann. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Por ende, si yo tengo un paciente con problemas hepáticos, como hemos llevado anestésicos locales, por ejemplo, que algunos son metabolizados, entonces los aminoésteres por enzimas plasmáticas, entonces lo propio, cuando hablamos de relajantes, entonces estos en esos pacientes estarían indicados. Pero hay una diferencia entre el atracurio y cisatracurio. El atracurio libera histamina. Entonces va a actuar sobre los mastocitos haciendo que estos liberen histamina. Y como saben, la histamina tiene efectos adversos dentro de esos, vasodilatación, ¿no? Broncoconstricción. Entonces tendré como contraindicación relativa a pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfisema, bronquitis crónica. Mientras que el cisatracurio tiene esa ventaja. No libera histamina, pero lo bueno es que también tiene esa eliminación de Hoffmann. Ahora, dentro de los despolarizantes, que hemos dicho que está la succinilcolina, también conocido como suxametonio, ¿ya? Como suxametonio. Entonces, ¿quién la va a metabolizar? No se van a confundir, chicos, con la acetilcolinesterasa. No, esta se metaboliza a nivel del plasma. ¿A través de quién? De la pseudocolinesterasa plasmática. Aquí falta pseudo. O también conocida como butilcolinesterasa plasmática. Chicos. Les estoy explicando en la imagen para que cuando lean y vean, si es que estudian con las diapositivas,
entonces no tengan confusiones, ¿ya? Entonces, chicos, es importante entonces que recordemos todo lo explicado. Ahora, fácil, como siempre digo, por cultura académica, es decir, el conocimiento que ustedes tienen desde fisiología, farmacología, que han llevado estos medicamentos. Entonces, y por lo que estamos estudiando desde el primer tema de la asignatura de anestesiología, ya nos damos cuenta perfectamente cuáles son estos medicamentos y para qué sirven. Entonces sirven para una relajación muscular en anestesia general. Sobre todo, chicos, cuando se hacen cirugías de abdomen. Cuando el paciente no está relajado, entonces existe cierta contracción y están operando, por decir, sacando la vesícula, una colecistectomía. Y los intestinos del paciente van a salir hacia la pared abdominal. Entonces los cirujanos dicen, por favor, relájense, ¿no? No dejan trabajar, quitan el campo operatorio. ¿Para qué? Ya les mencionaba, hasta la succinilcolina, dentro de sus 2 indicaciones, está en desuso, ya no se usa como antes de manera, vamos a ver por qué, pero tiene 2 indicaciones precisas que ya se las he mencionado. Están indicados para la intubación endotráquea. Un paciente, si no los relajamos, entonces es difícil, a no ser cuando hemos llevado, chicos, los anestésicos inhalatorios, cuando tienen un CAM quirúrgico o profundo, de anestesia profunda, como hemos dicho en los niños con el sevoflurano, sí, a veces no se utiliza relajantes y se los puede intubar, pero tienen que estar en planos profundos. Es por eso que con los relajantes musculares, entonces podremos llegar a la fase 2 del plano 3 y no llegar hasta plano 4, que ustedes ya lo conocen eso desde farmacología, que es la parálisis vulvar. Luego, para relajación en conexión a ventilación mecánica, es decir, si los pacientes van a estar con ventilación mecánica, tienen que estar relajados, porque si no compiten con el ventilador. Y si compiten con el ventilador, además de estar mal ventilados, pueden causar entonces más bien efectos indeseables en el paciente, como la ruptura de bullas, una hemotórax a tensión, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos que estar bien, y sobre todo, miren, ahora estos pacientes en este contexto que estamos viviendo, los pacientes para ser ventilados, los de COVID, tienen que tener entonces buena compliance, adaptarse adecuadamente a la máquina. Porque si no, entonces, en vez de mejorar, vamos a empeorar su estado de estos pacientes. Luego, en algunos procedimientos endoscópicos, como broncoscopía, laringoscopía, esofagoscopía, etc. Entonces, también está indicado en los usos ortopédicos. Los traumatólogos, cuando necesitan entonces reducir luxaciones, etc., como mecanismo de defensa, los músculos quedan contraídos. Entonces, necesitan hacer tracciones, por lo cual es necesario relajar. Entonces, también en otras como el tétanos, convulsiones tóxicas, estatus epiléptico. Entonces, el tétano, saben, producido por el Clostridium tetani, que a veces da esa posición de opistótonos llamada como un arco de violín. Entonces, para tratar de que normalicemos esa posición. Convulsiones tóxicas, estatus epiléptico, para esto hemos dicho que se utilizan entonces los anestésicos endovenosos. Hemos visto que puede servir inclusive a los benzodiazepínicos, sobre todo se usa mucho el diazepam, pero mejor que eso el tiopental sódico y todavía mejor el propofol, los derivados de los alquifenos. Entonces, o
o el fospropofol. Pero cuando no se den a esto, se puede complementar con relajantes musculares. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de los bloqueantes neuromusculares despolarizantes? Es decir, específicamente de la succinilcolina. ¿Por qué está yendo al desuso este medicamento? Porque produce fasciculaciones. ¿Cómo se van a dar cuenta? Si alguna vez ustedes ven el trabajo de un anestesiólogo, al empezar la anestesia antes de intubar, va a administrar succinilcolina, obviamente después de la analgesia, hipnosis, etc. Entonces, preanalgesia, todo, ¿no? Para intubar va a administrar, entonces, succinilcolina. ¿Qué es lo que produce? Como temblores, como estuviera convulsionando, chicos, pero no es, se denomina fasciculación, solamente estoy haciendo la analogía. De esa manera van a ver entonces ello. Y entonces estas fasciculaciones, entonces, son responsables de mialgias, ¿ya? El paciente va a estar más dolorido de lo habitual. Estas son responsables de hipercalemia, es decir, va a hacer que salga entonces potasio al espacio extracelular. Por eso está contraindicado en pacientes con nefropatías, en pacientes quemados. Saben que los quemados después de la quemadura, entonces lo propio, sacan potasio hacia el espacio extracelular. Con succinilcolina podemos llegar a niveles tan altos de hipercalemias que nos puede llevar fácilmente a un ritmo de paro cardíaco. Por eso, entonces, está contraindicado. También está contraindicado en los nefrópatas. Saben ustedes que los que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal crónica, van a ir, entonces, van a hacer hipercalemias. Por eso se los hace diálisis cada 3-4 días, porque su potasio, entonces, extracelular se encuentra elevado. Entonces, por eso son las diálisis frecuentes. ¿Esto qué más va a producir? ¿No? Un aumento de la presión intraocular. Entonces hay que tener cuidado en pacientes que tienen glaucoma. Podemos aumentar exageradamente su presión. Aumenta la presión intragástrica. Aumenta la presión intracraneal, ¿ya? Por estas fasciculaciones. Entonces, es donde tenemos que tener cuidado. Intragástrica, podemos hacer que el paciente, entonces, si tiene estómago lleno, entonces pueda rumiar, regurgitar o llegar al vómito. Las presiones intracraneales, si tiene un sangrado el paciente, podemos hacer que sangre más. Por ende, además, si aumenta la presión intracraneal, ya saben que va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Entonces, en vez de un bien, estamos haciendo un mal. Estos estimulan al receptor nicotínico ganglionar, viéndose entonces cómo se va a traducir. Taquicardia, ¿no? Y también puede presentar hipertensión arterial. Esto puede conducir a arritmias cardíacas, como les había dicho. Y si hacemos un examen de orina, vamos a ver mioglobinuria. Y cuando hemos estudiado anestésicos inhalatorios halogenados, habíamos visto que los líquidos volátiles, todos, sobre todo el alotano, tiene la posibilidad de producir hipertermia maligna. Pero ya habíamos mencionado al estudiarlos a esto, que cuando se combina a la succinilcolina, entonces es más frecuente. Miren, entonces la succinilcolina puede producir hipertermia maligna. Ya saben, recordando que la hipertermia maligna, su nombre lo dice, es esa gran elevación de la temperatura, 41-42 grados,
entonces que no cede fácilmente. Entonces al paciente hay que enfriarlo con hielo, ¿no? Con hielo y además su droga específica para esto que nos puede ayudar, pero es difícil, chicos. La literatura dice cuando presenta hipertermia maligna es altamente mortal. Entonces, dantroleno. Y a dosis, ya saben, 1 miligramo por kilo de peso. Se puede repetir a los 10 minutos y se puede repetir otra vez a los 10 minutos. Entonces, no se olviden, entonces, no solamente los halogenatos, ya cuando hemos estudiado, ya les mencioné de que entonces la succinilcolina podría causar hipertermia maligna. Pero chicos, estas fasciculaciones se pueden atenuar, disminuir, incluso evitar, sí. ¿Cómo? 2 a 3 minutos antes de la dosis de relajación de cualquiera de estos no despolarizantes, se hace un 10%. 10%. Por ejemplo, la dosis de intubación del rocuronio, 0,6 miligramos kilo peso, si pesa 70, 42 miligramos sería su dosis, el 10% es 4,2. Entonces, lo mismo es para el atracurio. Entonces, hago 4,2, el 10%, entonces, del relajante muscular no despolarizante. 2 a 3 minutos antes de administrar succinilcolina. De esa manera voy a evitar entonces las fasciculaciones. Luego de los 2 a 3 minutos hago la succinilcolina, no voy a tener estas fasciculaciones. Entonces puedo evitar entonces la mialgia, hipercalemia, este aumento de presión intraocular, intragástrica, todos estos efectos adversos. Pero no siempre se puede, chicos, pero la mayoría de las veces sí. Y también tiene que ver mucho con la dilución de la succinilcolina, con la precurarización que les he dicho, que es administrar 10% de la dosis del no despolarizante, con la dilución de la succinilcolina, entonces hay que diluir y administrar lento. Son las 3 cosas que nos va a ayudar a atenuar, disminuir, hasta inclusive evitar los efectos adversos. Evitar los efectos adversos. Eso, chicos, tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes? No despolarizantes. Estos pueden causar hipotensión, taquicardia, bloqueo residual muscular. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Esto a qué se refiere? Sabemos durante qué tiempo va a actuar. Entonces siempre en lo posible debemos revertir. Pero cuando alguien ya domina la farmacocinética y la farmacodinamia, a veces no es necesario. La mayoría de los anestesiólogos, les digo, chicos, no revierten porque saben entonces clínicamente cómo están, porque además de clínicamente tenemos un monitor de relajación muscular que nos indica entonces cómo están copados los receptores nicotínicos, ¿no? El atracurio, el cisatracurio y el becuronio no poseen efectos cardiovasculares directos, ¿no? El rocuronio tiene aún un efecto vagolítico. Van a producir vasodilatación, hipotensión y taquicardia. ¿Por qué? Ya les había manifestado. Por liberación de histamina. Pero ¿quién de los de Hoffman no libera histamina? El cisatracurio. De los de acción prolongada, ¿quién no libera? El pancuronio o bromuro de pancuronio. ¿Ya? Tiene una respuesta muscular disminuida después en la recuperación. Les decía, si yo estoy administrando pancuronio, que sé que me va a actuar más de 1 hora, y el paciente, o sea, han terminado de operar y recién ha pasado de la última dosis 15 minutos, entonces voy a tener ese efecto muscular, ese efecto relajante residual a nivel muscular de los que les hablaba. Entonces,
¿Qué tengo que hacer en ese caso? Descuralizar se llama, o revertir entonces el efecto. ¿Cómo? Con neostigmine. Con neostigmine 1 a 3 miligramos o hidrofonio 10 miligramos. También aquí está la fisostigmine, piridostigmine, ¿ya? Pero estos, chicos, ustedes recuerdan en farmacología, constituyen los parasimpáticos miméticos. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel cardíaco, respiratorio, que es lo esencial? Obviamente que tiene acción en todo, ¿no? Entonces, a nivel respiratorio, por ejemplo, va a aumentar las secreciones. Puede producir broncoconstricción. A nivel cardíaco, hipotensión. Va a bradicardizar. Entonces, tengo que hacer previamente o juntamente a la jeringa de neostigmine, atropina, que este es hace lo contrario de esto, es un parasimpático lítico, Entonces, de esa manera, evito que haya, entonces, bradicardia, evito que haya, sobre todo, la presencia abundante de secreciones de la vía respiratoria. Entonces, que esas secreciones, al extubar, podrían ser responsables de un laringoespasmo, ¿no? Sobre todo de un laringoespasmo. Por eso siempre se debe asociar, entonces, a atropina. Si el paciente está muy taquicárdico, entonces esto nos va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, en ese caso, en vez de atropina, puedo usar escopolamina. 0,2 miligramos. 0,2 miligramos de escopolamina. Espero, chicos, que me hayan entendido. He tratado de hacer de la forma más resumida para que no tengamos ni un solo tema sin haberlo estudiado, sin haber explicado. La próxima clase, el próximo sábado, vamos a hacer dolor. Giselle, no te olvides enviarme, por favor, el listadito. Doctor. ¿Sí? Una pregunta, ¿cuál era la dosis del dantroleno? 1 miligramo por cada kilogramo de peso. Se puede repetir a los 10 minutos. Chicos, la próxima clase la vamos a hacer juntos. Desde la próxima clase ya va a ser más participativa. O sea que estudien dolor, chicos. ¿Ya? Falta menos de 1 minuto, se va a cortar para que ya no entremos y tienen clases, creo. Que les vaya bien. Suerte, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias.